estoy siempre en lo mismo. Estoy muy contento de haber festejado este día tan hermoso que es metalúrgico. Es el día del hierro, o sea, la persona que está en los hierros trabajando. Y antiguamente se lo llamaba herrero. Pasó a ser metalúrgico dado a las grandes empresas que fueron evolucionando, y el herrero quedó como, no diría rezagado, pero quedó la palabra más pudiente y mejor ubicada, metalúrgico. Y ya tengo 60 años de oficio. 60 años de oficio. Contanos, ¿cómo elegiste este oficio? No se eligió el oficio. Lo que pasa, te voy a decir sinceramente cómo es el tema. El tema es la importancia que tiene. En aquel entonces era varones a trabajar y mujeres a estudiar. Yo terminé 6º grado y a la escuela de comercio prácticamente no podíamos ir porque no se había iniciado casi. Creo que al otro año se inició escuela de comercio. Y bueno, había que trabajar, había que ayudar en la herrería. Yo terminé a los 12 años y medio la escuela primaria, y de ahí a la herrería y a trabajar. ¿Y ese oficio te lo enseñó alguien? Y mi padre. Lo que pasa es que yo vengo de la 3ª generación. Mi abuelo abrió la herrería acá en el año 1910. O sea, allá cerca de la escuela 105. Y mi padre, por obligación, eran 10 hermanos, 5 varones y 5 mujeres. Y los 5 varones tuvieron que estar prendidos los hierros, porque no había otra cosa. Había que seguir el ritmo y seguir lo que lo enseñaba el padre. Y bueno, en aquel entonces yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando, no había la oportunidad que tienen hoy los chicos de trabajar y conseguir trabajo y que yo cuando. Había que estar atento a lo que teníamos que hacer en las casas. Y después otra cosa, el herrero en aquel entonces, cuando llegaba el invierno llovedor, no tenía trabajo prácticamente. ¿Y qué teníamos que hacer? Yo, por ejemplo, no podía ir, te digo sinceramente, yo viajaba a Buenos Aires a juntar maíz. Ajá. Sí, y como yo no tenía 18 años, yo no podía ir. Y en aquel entonces, si vos no tenías la libreta de enrolamiento, no podías viajar. Porque era en una ley que en aquel entonces, bueno, y cumplí los 18 años y en invierno me fui a Buenos Aires 3 meses a juntar maíz. Y cuando vine de vuelta, toda esa plata que hoy sería más o menos 3 meses de haberle dado plata a mi padre en aquel entonces, y 50.000 pesos. Y bueno, ahí nomás me dijo, bueno, anda, en aquel entonces, nosotros, te estoy hablando de antes, Ajá. En aquel entonces decía, anda a comprarte espores. Espores, zapatos. No, zapatillas, y una camisa y que yo cuánto, y esto y que lo otro. Y después me dijo, mira, como él era pariente de unos frickel de acá, para el lado de Puigari, le dijo, bueno, dice, ahora vas a tener que juntar maíz allá también. ¿Y qué hice? A las 5 de la mañana, 4:30, 5 de la mañana, salía en bicicleta a Puigari con una linterna alumbrando para ir a juntar maíz. Y venía a la nochecita de vuelta, y después, cuando terminé, el patrón dijo, bueno, yo arreglo con tu padre. Nunca le pregunté a mi papá cuando arregló y que yo cuánto. Pero no estoy arrepentido del oficio que aprendí. Conservo todavía un yunque, que es la bigornia, que tiene 105 años. Desde el año 1911. Tengo herramientas que tienen 100 años, que eran de mi abuelo, y las seguí guardando y las tengo todavía. Y hoy en día hago, como muchos me dicen, yo atiendo a los amigos, hago trabajitos todavía, porque me gusta, me apasiona el hierro. Ya no estoy en lo que era el último trabajo que hice. Yo hice muchas rejas, puertas y portones, trabajé mucho para la villa. Y el último trabajo grande que hice de la reja y fue el mío, casa de herrero, cuchillo de palo. Y bueno, tuve que hacerla y llegó el momento que había que hacerlo. Claro, ¿y de qué se trata? ¿Qué hiciste? Y la reja del palfrente, esa que tengo acá. Ajá, muy bien. Bueno, la vamos a filmar ahora, también la mostraremos. Sí. Hoy, ¿cómo es tu vida, tu pasar? ¿Qué te deja tu profesión? Mi profesión me deja una tranquilidad muy grande, de haber compartido con muchos clientes, con mucha gente. He tenido la satisfacción de hacer 2 trabajos, uno a Noruega y uno a Norteamérica. Sí, a Noruega vino una persona que estaba acá y necesitaba, como tengo yo acá los números de la casa, hacerlo en hierro, y lo colocaron en Noruega en la casa.
Y después vino una señora que se fue a Norteamérica a llevarle algo al hijo y le hice un trabajo también que se lo llevaron a Norteamérica. O sea, muchas satisfacciones me dio la herrería, me dio muchas satisfacciones y muchas amistades y mucho conocimiento y respeto al trabajo. Respeto al trabajo. Ahora, Luis, ¿tuvo alguna merma, algún tiempo difícil? Siempre los hubo, como en todas las épocas. Lo que pasa es que en aquel entonces no habían... el drama estaba en lo siguiente. En aquel entonces no había corriente, o sea, no había luz eléctrica. Se hacía todo a lima y se cortaba a sierra. Y hoy hoy ponen Yo te voy a hacer un ejemplo. Antes, en aquel entonces, para hacer una reja y hacer un agujero de 20 milímetros, había que pasar hasta 3 mechas o 4. Ahora viene todo hecho, vos vas a la agrícola, compras el hierro agujereado, le ponen los palos así, los bastones de hierro, y está la reja hecha. Y nosotros teníamos que un trabajo de esto, era para una semana lo que hacían en un día. Y bueno, eso todo fue cambiando porque no había otra cosa. Había que agarrar lo que... Después, por ejemplo, venía en verano... En verano te voy a contar la historia del asfalto, qué significaba para un carro. En camino de tierra, la llanta del carro no se salía, en verano. Y cuando apareció el asfalto, el carro empezó a andar sobre el asfalto y se estiró el hierro. El hierro al trabajar, al andar sobre el hormigón, se estiró el hierro y se le salía la llanta. Entonces había que enllantarla, con paja de lino se calentaba eso. Y había que hacerlo con, diríamos, con una fuerza mayor del trabajo. Era muy lindo todo. Era un trabajo de herrero muy alegre, muy lindo de conservarlo para todo aquel que lo puede conservar todavía. Es una cosa, diríamos, yo lo llevo como una emoción. Por ejemplo, cuando llega el día 7, yo me emociona muchísimo. Anoche por eso agarré el teléfono y saludé a los colegas de los metalúrgicos, que ahí entran en todo el juego, o sea, herrero y todo. Bueno, muy interesante todo lo que nos contaste. Realmente valió la pena venir a charlar y conocer un poquito de tu oficio, del oficio que muchas familias tienen en nuestra ciudad, sí, y de cómo eran antes también. Sí. Gracias. No, por favor, ha sido un gusto muy grande y de haber compartido con ustedes un momento tan importante para nosotros, los que estamos en el hierro. No estoy arrepentido de nada, me gusta y seguirá gustando hasta que el día que diga, bueno, hasta acá llegamos.